día de ayer nos quedamos hablando de lo que es insuficiencia coronaria y estenosis de la insuficiencia aórtica y estenosis de la aorta. Y decíamos que tanto cuando hay estenosis hay poca subida de sangre, entonces hay poca retorno de la sangre para irrigar las arterias coronarias. Decíamos que las válvulas aórticas son tres, una coronaria derecha, una izquierda, que no coronariana. Algunos pacientes decimos que tienen válvula bicúspide. En la insuficiencia aórtica decíamos que queda la válvula aórtica y esos pocitos, las tacitas, no se llenan. Entonces hay cuadros de insuficiencia coronaria secundaria, no hay sangre. Normalmente la sangre sube en la aorta y al descender con esa fuerza, con el cerrado de las válvulas, se llenan los pocitos y con la fuerza que regresa la sangre y irriga las coronarias. Entonces va a haber dos tipos de enfermedades. Uno por falta de sangre, será en el caso de estenosis o insuficiencia aórtica, y otro es por obstrucción. Por obstrucción se puede dar por trombos, por placas ateromatosas o por espasmos. Entonces, nuestras coronarias o las coronarias de nuestros pacientes se ven obstruidas de este modo y la sangre no irriga el músculo cardíaco. Entonces estamos frente a una insuficiencia coronaria. Esta insuficiencia coronaria es una enfermedad muy importante, un síndrome muy importante, no solo en nuestro país, a nivel mundial. No se olviden que hay países que por su tipo de vida o su tipo de dieta, por ejemplo, Norteamérica, tiene porcentajes altísimos de cuadros de insuficiencia coronaria y por lo pronto infartos. Un 50 o 75% de pacientes que tienen enfermedad cardíaca tienen problemas o mueren por insuficiencia coronaria. Ahora, actualmente, se controla esto. Hay modos de control. Al comienzo eran médicos, después vinieron las famosas operaciones angioplastía, y ahora estamos en la edad de los stent. Después vinieron los bypass aortocoronarios, y ahora estamos en la época de los stent. No sabemos qué viene después. Nuestros pacientes son atacados desde los 50 a los 65 años, a veces más jóvenes. Un joven que ingiere demasiada dieta grasa o carbohidratos debe atacado antes de estas edades. No se ha mejorado demasiado con los avances de la medicina. Por eso es que nosotros vemos dentro de las enfermedades coronarias, que un 50% tiene muerte súbita. Y recién nos informamos de que tuvo una enfermedad coronaria post-mortem, porque el médico nos dijo que hay una necropsia. Decimos que ha habido muerte por problemas coronarios. Estas son las arterias coronarias que irrigan el músculo cardíaco. Arteria coronaria derecha, ahí decíamos que sale de parte de la válvula coronariana derecha, y de la válvula coronariana izquierda, de la aorta sale la arteria coronaria izquierda, con su arteria circunfleja y su arteria descendente arterial. Acá aparentemente vemos que tiene más ramas la arteria coronaria, pero no es así. Vamos a ver por qué no es así. Miren ustedes la imagen. Así es la irrigación. Cuando se pone un catéter para, por ejemplo, hacer angioplastía, que ya no se hace, ahora se hace, se pone se ingresa por la aorta, por la femoral o la radial a la aorta, y aquel catéter tiene que dirigirse por acá y buscar la obstrucción. Después del
el stent se saca. Ahora vamos a ver cómo es un stent, ¿no? Se puede poner 1, 2 o 3 stents. O se puede hacer el bypass coronario, lo vamos a ver ahora cómo es, ¿no? Entonces no se olviden que fisiopatológicamente en una persona el riego coronario en reposo es 225 mililitros por minuto. Nuestro corazón está recibiendo cada minuto, ¿cuánto sería? Casi un cuarto de litro. Entonces, es el 4% del gasto cardíaco total, ¿no? Esto puede aumentar con el ejercicio hasta 10 veces. 10 veces puede aumentar esta irrigación, porque no se olviden, mientras más latidos el corazón exige mayor cantidad de sangre y va a haber mayor frecuencia cardíaca para alimentar el organismo, que sobre todo pulmones, riñones y cerebro, que están pidiendo más sangre. No se olviden que hemos visto que la coronaria izquierda va a irrigar todo el corazón izquierdo y la coronaria derecha todo el corazón derecho. Pero, ¿no? La arteria coronaria derecha, por eso les decía que parece acá que es la que menos irriga, menos ramas tiene. No es así. Acuérdense que la coronaria derecha irriga el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Así es que el 80% de personas, ni siquiera un 50%, 80% de las personas tienen circulación derecha coronaria predominante. Incluso una de las arterias de la coronaria derecha penetra en el músculo y es la que va a irrigar los músculos papilares de la válvula mitral. Hablábamos que cuando hay necrosis o infarto de una coronaria, va a haber insuficiencia aórtica por este motivo, ¿no? Entonces la circulación coronaria está regulada pues de acuerdo a la cantidad de oxígeno que necesita el músculo cardíaco. Esto de acuerdo al ejercicio o a veces por la obstrucción. No se olviden que el músculo cardíaco es un músculo muy proclive al oxígeno. Toma el 70% de oxígeno de la circulación total. Es el que más oxígeno consume, ¿no? Es importante esto. ¿Y qué pasa si necesita tanto oxígeno? ¿Qué pasa cuando hay falta de oxígeno? Se va a debilitar, ¿no? Entonces este músculo, como todos ustedes han visto, hay etapas compensadoras, ¿no? En esta etapa para compensar su irrigación, el músculo cardíaco va a liberar sustancias vasodilatadoras. Esto lo vimos desde la primera clase. Y dijimos que ya el órgano como corazón dejó de ser lo que nos enseñaban antes, que es una bomba. Decíamos que es un órgano endocrino, ¿no? Porque va a compensar mediante la liberación de sustancias como el fosfato de adenosina y óxido nitroso. Decíamos para qué se usa ahora esto. Los grandes vasos van a liberar estas sustancias. ¿Con qué fin? Con el fin de dilatar automáticamente a todas las arterias del músculo cardíaco, ¿no? Y van a autorregular el flujo sanguíneo. Miren la tremenda defensa que tiene el músculo cardíaco con el fosfato de adenosina y el óxido nitroso. Se decía que este óxido nitroso ahora se produce incluso industrialmente para controlar las hipertensiones graves. No hay otra sustancia que controle mejor el óxido nitroso, que viene en ampollas. Debe ser usado con gotero, ¿no? Las presiones lo controlan rapidísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo que ocurre
ocurre en un infarto o en una insuficiencia coronaria. Los vasos se ocluyen, puede ser segundos, minutos, horas, ¿no? Y esto se puede obstruir por coágulos sanguíneos, se puede obstruir por trombos, trombos, se puede obstruir por cuadros de espasmo de la coronaria, se puede obstruir por placas, ¿no? Y tapona la luz del vaso coronario, ¿no? Entonces, esto puede ser brusco, a veces este taponamiento puede desarrollarse lentamente. Cuando se desarrolla lentamente en esas personas obesas, que comen frecuentemente demasiadas frituras, van a partir de años se van cerrando los vasos, se van cerrando y van creando, el corazón es tan hábil, el organismo es tan hábil, que desarrolla circulación colateral, desarrolla nueva circulación. Esto ha pasado mucho tiempo, hace años, ¿no? Y esto alguien observó. Ahora cuando hay zonas de infarto, que necrosan mucha parte del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho más el ventrículo izquierdo, ahora se está tomando como tratamiento las células madre. Las células madre ahora se utilizan y yo al comienzo no era incrédulo. Después que he visto algunos casos con gente muy experta que lo ha hecho para esto, he visto que han desaparecido del ventrículo izquierdo con células madre, zonas de necrosis y vuelve el corazón a su función normal. Ojalá se siga desarrollando esto, que nos den sorpresas, ¿no? Porque siempre mirábamos al trasplante, mirábamos al corazón mecánico, ¿no? Que no es tan así. Ojalá que alguien de ustedes de esta promoción nos dé una sorpresa y nos se dedique a hacer investigación acerca de esto. Y ya está, hay que continuarlo, ¿no? Entonces, la causa más importante de esta patología es pues la trombosis, ¿no? Debido a la aterosclerosis. ¿Y la aterosclerosis de qué viene? De la dieta. Dieta rica en grasas, dieta rica en carbohidratos, ¿no? Y dieta rica en descanso. Hacemos ejercicio. Entonces se acumulan los lípidos debajo de la íntima de las arterias principales. Estas se van a calcificar con el tiempo, invaden el tejido filoso y las paredes de la arteria, se degeneran y obstruyen. Entonces vamos a ver el mecanismo ahorita cómo es. Entonces se forman unas placas ateroscleróticas que van a romper la íntima, son como cascaritas de huevo delgaditas, rompe la íntima, porque calcio, ¿no? Y entra en función un proceso de coagulación, ¿no? Acá se rompen los coágulos y estos coágulos son los que van a obstruir al vaso. Otras veces les decía que hay espasmos coronarios. Al haber un espasmo coronario, producen una aglutinación de plaquetas y también va a terminar en flujo. ¿Cuál es el mecanismo? Acá tenemos un vaso, para que lo entiendan. La placa no se forma acá, la placa se forma acá, en la parte íntima. Miren, acá está formándose una placa de grasa. Esta se va a calcificar, por supuesto, con el tiempo. ¿Cómo se va aumentando? Así se va a incrementar. En una tremenda placa aterosclerótica, llena de carbohidratos, de grasas, llena de colesterol. ¿Qué pasa después? La luz del vaso se va estrechando la luz del vaso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ruptura. No sé si acá o acá se ve la ruptura. Al haber ruptura, no se olviden que acá hay microvasos. Entonces se produce un sangrado. Y acá hay un pequeño coágulo. Y acá este coágulo empezó a obstruir la luz de este tronco. Entonces, acá, ¿qué decimos? Que hay una lesión subepicárdica. ¿No? Esta es una lesión subepicárdica. Porque el ST está hacia abajo. Subendocárdica sería, subendocárdica. Cuando está el eje, ST hacia arriba es subepicárdica, acá es subendocárdica.
reduciendo la obstrucción del vaso, más del 50%. ¿No? Acá tenemos una lesión subepicárdica. Miren cómo cambia la imagen del electrocardiograma. ST elevado. En el anterior era, porque ahora se acostumbra mucho en el electro a decir ST no elevado. Tiene una angina de pecho, tiene un infarto, ST no elevado. Ahora tiene el ST elevado. En este caso es subepicárdica, el otro era subendocárdica. Miren cómo se obstruyó. Acá se rompió la placa esta y sale la sangre por acá, porque acá seguro se rompió. Hay un pico de una lámina de calcio, rompe la pared y hay el sangrado. Tremendo coágulo, infarto de miocardio. Antes se ingresaba con un catéter y se sacaba ese trombo. Se llamaba la famosa angioplastía, o si no se entraba por un borde y se aplastaba el trombo. Angioplastía ya no se usa. Ya no se usa. Pues hay los dos tipos de lesiones. El subendocárdico y el subepicárdico. El ST no elevado y el ST elevado. Están viendo ahí. ¿Cuáles las lesiones que producen? Acá de una hemorragia. ¿Cómo se produce una hemorragia? Y acá están las placas. Es una pequeña hemorragia. Esto va a formar los trombos. Este es un corte patológico de un paciente para que vean cómo están las fibrosadas, las paredes fibrosadas. Miren, acá está lindo, acá está la placa, acá rompe. O si debe haber microplacas por acá, por todo lado, porque la estrechez de la luz de la arteria está venida. Acá sí se ve una placa inmensa y esta es la que se rompe. En caso todavía no hay fractura ahí, pero hay una estrechez de la luz. Acá vamos a ver, ya se rompió la placa, miren, la placa se rompe por acá y hay el microsangrado y se forma los famosos trombos que obstruyen toda la luz. Una es una responsable de problemas de patología conductuales, diagonal, dominante, que es la arteria coronaria, que tiene una descendente posterior y una marginal aguda. Entonces, para que vean ustedes que esta es la coronaria derecha es la dominante, sin embargo, pero esta penetra pues así. Esta enfermedad, ¿a qué lo debemos? Lo debemos a varias causas, ¿no? La lipidemia, incremento del HDL, y todas las formas del colesterol en todas sus formas. Baja densidad, mediana, moderada y alta densidad. ¿No? ¿Y esto dónde está? En nuestra alimentación. Por eso es importante, nosotros no tenemos cursos de nutrición, lo tenemos que aprender a través de la vida diaria y tenemos que darnos cuenta, pues, que cuando el mercado nos dice aceite, ¿cómo se llama? De aceite sin colesterol, hay que reírnos. ¿No? Mantequilla sin colesterol, hay que reírnos. Y la gente lo compra y el mercado no se cae. No se olviden que ahora todos los productos ya no llevan preservantes, ahora llevan aceites, aunque sea aceite de vegetales, pero llevan aceite. Las galletitas tienen grasa, los caramelitos tienen grasa, los heladitos son puro grasa. Y les hablaba que ustedes han cambiado en la familia, en los hijos, en los nietos, en los hermanitos. Lo llevan al cine no a ver la película, sino a comer. Lo primero que hacen, no le dan una bolsita de canchita, sino un balde de canchita.
compre el balde más grande, que no lo puede cargar, y estamos haciendo un daño a los chicos. Tremendo. Igual, muchos colegios, muchos alumnos he visto a veces en las películas, con su balde de comida en el cine. Entonces, esto no solo debemos nosotros evitarlo en el cine, no hacemos para aconsejar a nuestros pacientes, para aconsejar a la familia. ¿No? Nosotros tenemos que evitar el consumo excesivo de grasas. De los 40 años ya no debe haber comida nocturna. Es dañino. Van a dormir temprano, están digiriendo a la 1, haciendo la digestión, 1:30 de la mañana, ya no hay sueño. Llegan al cerebro de glucosa, el hígado está trabajando, todos trabajan. Y la persona cree que está descansando, no hay descanso. Dice que las hipertensiones y los infartos se producen de noche, de las 12. Mucha gente que es ahora es hacer su ejercicio brusco, entonces hace sus infartos. Miren que los infartos, la mayoría se producen en la noche. Por estas causas, los ejercicios bruscos, y así imaginan por qué, y las comidas masivas. Una de las cosas es la hipertensión arterial. La mayoría de pacientes no son bien controlados en su presión arterial. No toman su tratamiento. Ayer me llamaron una chica que es médico joven, su madre estaba con 180 y 11. Y digo, ¿qué pasó? Se quedó, no, yo no vivo con ella, eso no es pretexto. Eso no es pretexto. Mi madre no quiere vivir conmigo, no es pretexto. Entonces tengo una mamá y sé que tiene presión arterial diabetes, le doy una llamadita todos los días, no me cuesta nada. Tomaste tu pastilla, punto. Esa es la labor de una hija. Y más, el médico. El médico tiene que aprender a manejar estos pacientes. Estos pacientes hay que manejarlos como hijos. Darles lo que deben comer, darles el tipo de vida que deben hacer. A veces muchos de los médicos, ya que estamos pensados en totalidad, les han hablado en la clase de presión. No damos un tratamiento adecuado. ¿Qué les damos? Lo que den seguro. Tanto mañana y noche, ese no es tratamiento. Discúlpenme, pero varias promociones ya vamos enseñándoles 4.000 mañana y noche, que el seguro no es tratamiento en ninguna parte del mundo. Es un engaño. Ustedes saben que la presión arterial es algo que produce insuficiencia renal. Estamos produciendo los médicos insuficiencia renal sin querer. Otra de las cosas, le damos tratamientos caros. La mayoría de los pacientes con presión arterial son pacientes adultos dependientes de una hija que es profesora, de una hija que es enfermera, de un hijo que es policía. Si el hijo le gusta gastar su plata en cosas, no le alcanza los 400 soles para darle a la mamá para sus pastillas o al papá. ¿No? Entonces acá mucho tiene que ver la parte social. Ustedes tienen que entender estas cosas. Acá hay que darle un tratamiento bueno y barato. No los tratamientos caros son buenos. A mí me ha pasado más de una experiencia, no hay tiempo para contar. Pero clínicas, todo, que le dan tratamientos carísimos mientras le regalan. ¡Qué bien! Pero no son buenos. ¿No? Los árados son carísimos, 200 soles la caja, y no es bueno. Yo le doy un filipino, un filipino que cuesta 20 centavos y el tratamiento es mejor, le bajo la presión. Y no está gastando 200 y pico de caja, gasta 7, 8 soles por mes. No, acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La parte social es importante. Y hay gente que de vergüenza llega al médico y dice, toma tu pastilla, porque un médico de esos prepotentes. Sabemos muchos. Sí, he tomado de vergüenza. ¿Cuántas veces lo toma la pastilla porque no quiere hacerle gasto al hijo, a la hija? 1 o 2 veces a la semana. Eso no es tratamiento tampoco. Hablando del captopril. El captopril es buen tratamiento para emergencia. Y es buen tratamiento si yo le digo al paciente, toma una pastilla cada 6 horas. ¿Alguien toma cada 6 horas? No. ¿Por qué? Porque el efecto del captopril solo es 3 horas. No sirve para tratamiento, solo sirve para emergencia. Otro de los factores que tenemos es el tabaquismo. Felizmente ahora hasta se ha sacado una ley
Esto no crean mucho, estoy bastante que conversar de tabaco, eso es importantísimo. No, a mí no me hace nada, mueren mi ley, y mueren en su estoy haciendo carcinoma de pulmón, mueren destruyendo sus arterias coronarias. Tolerancia normal a la glucosa. Hay que controlar mucho a nuestros pacientes diabéticos. Les decía, diabéticos y hipertensos hay que manejarlo como a hijos, hay que controlarlo o hacer a un familiar que se haga cargo, controlen su dieta, su tratamiento, no cumplen su tratamiento, los tipos de pacientes. Por varias causas, les dije una de ellas. Me tocó un médico, eso que les gusta dar pastillitas caras, o no cumple el paciente con eso. No, lo caro en medicina es bueno. Otra de las enfermedades es la gota. La gota es una de las enfermedades también que arruina al paciente. Estos pacientes deben bajar su hiperglicemia con una tabletita, se acabó. Toman su colchicina y ya está. Son pacientes que hay que hacer lo que se controle. El exceso, acá dice de la menopausia, que hay hipertensión frecuente, el uso de anticonceptivos. Esto actualmente ya está disminuyendo. Porque anteriormente, hace 10, 15 años, 20 años, cuando aparecen los anticonceptivos hace 30, 40 años, el anticonceptivo que se le daba era de dosis altísimas de progestamina. Ahora se compara que estos anticonceptivos eran para elefantes. Imagínense, pues que le hacían a nuestras damas altísimo daño, los engordaban, provocaban una serie de efectos secundarios. Ahora los efectos anticonceptivos vienen en nanogramos, ya no vienen en miligramos. Que tengan una idea, ¿no? La cambió, pero aún sigue como para mencionarlo. La obesidad está de más decirle, quien es obeso es porque come. No hay gordo, no hay obeso que diga yo no como. Esto se lo van a ver todos los días. No sé, yo engordo y no como. Esta es la típica del obeso. ¿Cuántos de ustedes sabrán que son obesos y dicen que no comen? Estos obesos son obesos no del aire, porque si alguien tiene obesidad sin comer, es evidente porque sería una solución para ir a los lugares de pobreza y darles esa receta para tener niños no desnutridos, sino como obesos con la receta de los pacientes que sin comer tienen obesidad. Pero hay algún secreto. La actividad física es importante. Ustedes no lo sienten, no sufren. Bueno, ahora nos están encerrando obligatoriamente, sin mayor causa. Estas enfermedades virales siempre van a haber y van a existir. Esta vez nos han asustado. No sabía, nuestro pobre país le ha costado millones de dólares. Nuestra caja fiscal se ha quedado sin plata. Muchos de nuestros familiares se han quedado no sin plata, sino sin trabajo. Cuando esto debimos haberlo enfrentado de otra forma, a todos nos encontró dormidos. Pero no debe faltar la actividad física. Ustedes no lo sienten, les decía, porque ustedes caminan, se van a un lado, a otro, estudian, todo. Tienen una actividad física sin que muchos aparte hacen actividades físicas, las damas hacen bicicleta, caminata, carrera, etc. ¿No? Tipos de personalidad es otra de los problemas que tenemos. A mí me toca trabajar con alguien que es autoritario, y si es mi jefe, me toca, por ejemplo, con el doctor Díaz, pucha, me muero, estaría yo pegado a él. Entonces los van a manejar tipo soldado. Ustedes manejan a sus hijos tipo soldado igual, o ustedes, sus padres, lo manejan así. Esto se conversa. Esto hay que conversar. Ustedes tienen que, ya como médicos, tienen que conversar con el familiar, con el paciente, con el hermano, cuando vean un tipo de actitudes. Hay que cambiarlos. Hay modos sin necesidad de hacer problemas. No hay necesidad de hacer problemas. Y los factores psicológicos y sociales. Es importante. En la sociedad hay sociedades que son... Ustedes se van a chocar cuando sabemos trabajar. Problemas tremendos en los trabajos. Hay gente que es muy respetable, excelentes médicos, excelentes enfermeras, pero hay gente que se lleva los problemas de su casa o de la calle al trabajo.
o viceversa, se lleva a las personas del trabajo a la casa. Es importantísimo. En esto hay que intervenir. A veces nosotros nos dedicamos nomás a la terapia y no es así. Descuidamos mucho esta parte psicológica, ¿no? Aparte que puede haber antecedentes familiares. Yo veo que hay una familia pues que es hipertenso, una familia que tiene bastante factores de obesidad, una familia que tiene, va a haber un porcentaje de factores hereditarios. Pues en las dietas, ya dijimos arriba, en las dietas no nos centramos en dietas, hay que aprenderlo, es importante que cada uno aprenda, ¿no? En dietas es importante, pero las dietas que tenemos deben ser más ricas en líquido, más ricas en verduras, poco colesterol, pocas harinas. No se olviden que las harinas, el pan blanco, es bastante daño. Eso sería bueno que lean. No hay tiempo para hablar de esto, les voy a mandar unos recortes que tengo ahí. Y los consumos de algunas bebidas. Por ejemplo, el alcohol, nadie sabemos lo que tomamos. Nadie sabemos cómo se llama. De repente por allí de alguien dice, voy a tomar una cerveza, está libre de todo. La cerveza actualmente en el país, nadie sabe, por ejemplo, que ya no es cebada pura. La cerveza es maíz, arroz, cebada. Por eso es que encuentran cantidad de cerveza en el país de fermentación rápida, porque se compuesta, ¿no? O alguien que le gusta tomar su tequila, va a tomar un tequila, el más caro. Era un tequila. El tequila va a producirle sedema cerebral. Es un alcohol metílico. Hincha el cerebro. Hay que saber de alcoholes, tienen que leer un poquito también. El café no. El café antes lo teníamos como una cosa negativa, ahora ha resultado ser un antioxidante poderoso, mejora la actividad cerebral y ya se desdijo lo que antes se decía del café. Sí está prohibido el consumo de sal en exceso. Y los tipos de agua. Nosotros no nos podemos quejar que en provincias tiene agua de primerísima calidad, así, aunque no lo crean. El día que a ustedes les toca viajar fuera del país, en Argentina, a Brasil, van a ver la diferencia de agua. Antes Europa tenía un agua pésima, pero ahora último ustedes van a cualquier lugar de Europa y pueden agarrar su botellita y llenar en cualquier caño y cargar su botellita de agua y tomarlo sin ningún problema. Ya cambió la situación porque ahora ellos invierten mucho en eso. Nosotros no nos podemos quejar, nuestra agua es de buena calidad, con el tiempo será un agua que sea mejor que la que viene. Entonces estos son los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo puede haber no modificables. Son la edad, no puede modificar tercera edad, sexo, el factor hereditario, la diabetes, la enfermedad coronaria, si ya tengo no lo puedo modificar, la otra, la menopausia, que todas las damas tienen la menopausia, ¿no? Los factores modificables sí puedo yo, sobre esto sí, tabaquismo, colesterolemia, trigliceridemia, obesidad, sedentarismo, hipertensión y diabetes. No debe faltar como médicos, si nos tenemos una paciente de los 40 años, hacerle estos dos exámenes. Un perfil lipídico no le hace daño a nadie si tenemos una paciente hipertensa, una paciente diabética, otro tipo de paciente, un problema neurológico. No debe faltar este tipo de control. Esto es lo que se hacía antes, que te comentaba primero. ¿No? Teníamos una obstrucción, acá estaba la obstrucción, teníamos un catéter y acá había un globito, inflábamos el globito, presionábamos la placa y pensábamos que hasta solucionar el problema. Sacábamos nuestro catéter y ya quedaba. ¿Cómo te sientes? Pues, no tengo dolor, nada. A los 4 o 5 meses, otra vez esa catetería se dio. Eso ya se dejó de usar. Ahora vamos a ver al final qué se usa. Entonces, este síndrome coronario para el estudio se divide en angina estable, la angina de pecho, crónica, angina de esfuerzo, o espasmo se llama también. La angina estable y la inestable, y el infarto miocárdico.
La inestable también se llama angina preinfarto, no es que exista preinfarto, es una angina, ¿no? Síndrome coronario intermedio o insuficiencia coronaria aguda también se llama. Y el infarto, si es el infarto, pues propiamente dicho, es el que nos lleva a la muerte. Ya no me quedo yo con el simple dolor de la estable, de la inestable, sino me muero, ¿no? Muero de un infarto, o me cambian, o me ponen mi stent dentro de las pocas horas que me quedan, o hay muerte súbita, ¿no? ¿Y qué es la angina estable? La angina estable es una molestia con dolor precordial, es causada por el isquemia de la coronaria. Esto se puede producir durante el ejercicio, siempre está asociado a un estudio de una función de miocárdica, ¿no? No se llega muchas veces en estado de necrosis, hay infarto, pero hay el dolor persistente. Esto se va a presentar en pacientes de 31 a 70 años, de los 30 hasta los 70 años, ¿no? Más o menos el 0.83% de habitantes mayores en hombres que en mujeres van a presentar angina estable. ¿Cuál es el hallazgo que se encuentra en los exámenes? Arteriosclerosis. Arteriosclerosis es el factor importante. 84 pacientes, 84% de nuestros pacientes van a tener una obstrucción de este tipo, de las arterias coronarias principales, ¿no? Y vamos a encontrar que tienen una obstrucción de más del 75% de la luz de la piel. Esto más o menos tranquila. ¿Y por qué se caracterizan? Porque nunca se ha presentado en los últimos meses, ¿no? No hay dolor, no ha variado, es un dolor leve, ¿no? Hasta que llega la arteriosclerosis, autoestenosis, se vuelve el dolor fijo. Por un esfuerzo, ya empieza a ver el cuadro anginoso. Everden, que es uno de los que más estudió esta angina, dice que el dolor de pecho es tipo estrangulamiento y angustia, ¿no? Y el dolor en esto, muchos lo describen como un dolor pesadísimo, obstructivo, ¿no? Esternal, muchas veces irradia a los hombros, a los brazos. La calidad del dolor es difícil en la cantidad de evaluar, porque muchas veces se han encontrado pacientes que han muerto, ¿no? Y no se sabía la causa, se le hacen necropsia y el infarto era leve. Pues parece que los mata es el dolor. El dolor debe ser de tal intensidad en estos infartos. Es terrible, ¿no? Es terrible que los mata. Y sin embargo, nosotros a veces dijimos, murió agarrándose el pechito como una palomita, no sintió nada, no sintió nada. Y a veces, tío, pues, qué cosa, ¿no? Entonces, puede haber un alto porcentaje pues, de hiperlipidemia, hipercalcemia. En el electro, en esta angina, el 40% es normal. El 40% es normal. No hay alteraciones, ustedes le hacen la bioquímica y no va a haber alteraciones enzimáticas. En la prueba de esfuerzo puede ser diagnóstico. Si ustedes lo suben a la bicicleta, lo suben a la faja, puede desarrollar el estado anginoso y en el electro les puede estar dando imágenes de ST elevados o ST subelevados, cualquiera de los dos. Entonces decimos que tiene su angina. La ecocardiografía sí es más diagnóstica. La radiografía no ayuda acá. La ecocardiografía nos da fibrosis del ventrículo izquierdo, nos da la disfunción del ventrículo, movimientos anormales del septum o del tabique, ¿no? Entonces, ¿qué tomo en estos pacientes para hacer un examen si viene con dolores frecuentes peculiares? Le hago una coronariografía, una ventriculografía, ¿no? La centellografía con tendencia 99 tales 201. Es importante los exámenes que se le hacen en cualquier sitio o hospitales que tenga ECO clínicas, ¿no? O ahora se le hace los famosos cateterismos. A un cateterismo se le hace disparo de sustancias radiopacas por las arterias coronarias y voy a encontrar obstrucción. Todos estos cateterismos que se hacen son cateterismos de tratamiento, porque el médico que hace un cateterismo debe irse con este en la mano. Encuentra una obstrucción, debe poner
un stent que no puedo estar esperando una segunda vez, ya le dé el infarto o presión fría para yo volver a ingresar. Si le hago un cateterismo y encuentro algo, sale cateterismo de la también. Es caro, si es un hospital no es caro. Si tiene CIS es gratis, pero en una clínica, en un hospital que le cuesta, no bajan los 10.000 soles, porque el stent es de tecnicio, sale caro, van a ver lo que es un stent. Entonces es importante eso. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Según Peter Noyes, aparece con el ejercicio, dura de 1 a 15 minutos, comienza gradualmente, alcanza su intensidad en minutos antes y luego desaparece. Cede con el reposo, la ingesta de nitritos, los nitritos, las pastillas sublingual y cede, pues es una angina. Sabe que se propaga la mandíbula, el cuello al miembro, ¿no? Hay ausencia de otras causas de dolor. Así como hay angina estable, tenemos angina inestable. Estas anginas inestables van pues desde la isquemia silente, que puede ser una isquemia que no lo siente, puede llevar a una inestable, también puede llevar a una angina estable, y puede llevarnos también a angina estable a varias etapas. Isquemia silente, angina estable y infarto miocardio agudo. Este alto riesgo que precede un infarto miocardio agudo a la muerte. Por eso es que estas anginas inestables son de mucho cuidado. Osler, por ejemplo, que es un estudioso de esto, definía que el dolor en angina estable, cuando llega a ser el dolor de silente, llega grave y precede siempre a un infarto miocardio agudo. Él llamó el síndrome a la angina inestable, que llamó el síndrome de oclusión coronario inminente, como determinaba el infarto y a veces el muerte. ¿Cómo es esta angina inestable? Es una angina de inicio corto, un mes, va creciendo, cada día se va presentando más, con mayor frecuencia, ¿no? Está en reposo, se presenta el dolor, no hay necesidad del ejercicio, ¿no? Es una de las complicaciones de este tipo de angina. Después llega el dolor intenso y dura más de 45 minutos. Pierde el paciente, ¿no? Son anginas de reciente aparición, ¿no? Ya saben acá, un mes, y va de menos a más. Estamos frente a una angina inestable. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar una angina inestable? Es una angina acelerada, un síntoma crónico, la intensidad dura más de 20 minutos, ya vieron hasta cuánto, desencadena la isquemia o el infarto. Son anginas de reciente aparición, ya decimos, menos de un mes. No necesita que haya ejercicio, puede presentarse en el infarto o puede presentarse después del infarto de que después de un infarto puede haber una angina inestable. Tenemos otro tipo de angina, es la angina de Prinzmetal. No lo van a ver, escuchar ahora mucho en los hospitales. Esto lo definió Prinzmetal en el año 59. Dijo que es un dolor no secundario a una isquemia miocárdica que ocurre así en reposo. Ocurre especialmente en las noches en pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgo coronario, y lo que le va a dar son como eventos sincopantes. ¿Por qué? Porque es una angina vasoespástica, ¿no? Es una angina de tipo vasoespástica. El episodio no es desencadenado en la noche por ejercicio o estrés, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver cambios de estrategia del electrocardiograma. Eso es importante. Toman un electro y van a ver cambios del ST. Y ya veíamos cómo son los cambios. ST elevado y ST no elevado. Es lo que se usa más ahora para diagnóstico y van a escuchar en los hospitales. Esto también se llama angina variable. Siempre va asociado igual a un infarto del miocardio, sino a arritmias bradicardias, bradicardias, estacistas, fibrilación auricular, y también muchas veces a la muerte. Si le toman ustedes un examen de citas, no van a encontrar nada positivo. Y por último tenemos el infarto miocardio agudo. El infarto miocardio agudo estamos hablando ya de lo final.
acaba de predominar el dolor más de 30 minutos. Si no hay muerte súbita, el paciente tiene que estar hospitalizado y darse el tratamiento adecuado. Mantener dieta, mantener días, mantener presiones normales, evitar las arritmias, etcétera, etcétera. Esto ya se da por infecciones graves de la circulación coronaria. ¿No? Muchas veces estos pacientes no han tenido dolor anginoso, van de frente al infarto. No tienen beneficios de alarma. Se les presentó y le dio su infarto y chao. ¿No? Los ataques no los percibe hasta que el paciente muere. No les decía que esto recién se descubre muchas veces, o en las necropsias, o el médico lo descubre después que ha muerto. Empieza a estudiar, ha sido un infarto, señor. ¿De qué sufría el paciente? Diabetes. Ha muerto de un infarto. ¿De qué sufría? Hipertensión arterial. Ha muerto de un infarto. ¿De qué sufría? De insuficiencia cardíaca. Ha muerto de un infarto. En los diabéticos, por ejemplo, y en los ancianos es atípico. 20% de diabetes no pienso que mueren. Ya ven ustedes esa noticia de ese paciente del domingo que se fue a vacunarse, que dice, le dieron la mano noticia, se amargó el pacientito, le subió seguro la presión al guanto porque tuvo maltrato de técnica, no está preparada. ¿No? Dijo, señor, váyase, para usted no es la vacuna, ya usted está muy mayor. Ya. ¿Qué pasa si me están diciendo que venga a vacunarme? La televisión, la radio, mi familia, para vacunar. Lo votan una hipertensión arterial y muere en la calle por un infarto. Eso es lo típico que se da de los infartos. Ahí tienen un ejemplo claro, recientito. Bueno, muchas veces estos infartos se descubren en pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También se pueden presentar en aneurismas del ventrículo izquierdo. Cuando pacientes han tenido necrosis por infartos anteriores, tienen un aneurisma del ventrículo izquierdo y mueren por infarto. En las insuficiencias mitrales, estenosis o insuficiencia mitral, en la insuficiencia del ventrículo izquierdo, también pueden hacer los pacientes frecuentes el infarto. Hay una clasificación de ¿no? Para infartos del ventrículo izquierdo. Y esto nos da un pronóstico y un tratamiento para los pacientes. Por ejemplo, decimos Kili 1, ¿no? Esto, acá no hay falla, la mortalidad es baja, solo 6%. Kili 2, hay síntomas leves de falla cardíaca y la mortalidad más o menos es 17%. Kili 3, hay edema pulmonar asociado. Pacientes que no pueden tener edema pulmonar o pueden tener enfermedad de hipertensión. ¿No? La mortalidad acá es 38%. Un Kili 4, cuando hay problemas coronarios, cardíacos, otra cosa de fondo, hay choque cardiogénico y la letalidad de la muerte ya es 81%. ¿No? Acá se puede encontrar soplos cardíacos, fallas del ventrículo derecho. ¿No? Ya esto es un Kili 4. ¿No? Más o menos esta clase, este estudio de Kili para ver eso. Acá tienen un electrocardiograma normal. La onda E, la onda QRS, la onda T, hasta un poco pareja tiene la onda U, la onda T, QRS. Parece cuando les enseñaron el electrocardiograma en fisiología, en fisiopatología. ¿No? Es un recordaje. Cuando vemos nosotros acá, cuando vemos que sería esto, un ST hacia abajo, un electrocardiograma, estamos hablando de isquemia. Ustedes cuando vean un ST invertido, en base a una derivación, isquemia de miocardio. Y cuando vean ustedes, lo que decíamos de antes, un ST elevado, una elevación ST subepicardia. Un ST deprimido, depresión endocardia. Entonces puede haber con elevación OCT o sin elevación ST. Y cuando vean ustedes la presencia de la onda Q en los electrocardiogramas, ya no hay S de frente, sino de frente, pero una muesca así,
es sinónimo de necrosis. Acá ya se dio un infarto. O se dio el infarto, o si ustedes tienen un electro así de sus pacientes, este paciente ha tenido un infarto anterior. Si yo le pregunto, encuentro una onda Q, señor, ¿a usted le han diagnosticado antes infarto? Sí, o por el tema. Si dice, no, ¿cuándo presentó dolor fuerte en el pecho? Si yo pensé que era el estómago, pensé que era el pulmón, algo. El señor ya tuvo su infarto. Es lo que nos da el electrocardiograma, ¿ya? Nos da el electrocardiograma. Acá tenemos pues un electro normal, presión ST, hacia arriba, elevado y no elevado. Estos son ST elevados, subepicárdico, les decía. Estos son subepicárdicos. Cuando la lesión está hacia abajo, detenida, subendocárdico. Subendocárdico. Isquemia subendocárdica. Isquemia subepicárdica. Deben estar hacia arriba. Y cuando está T aplanada, lesión subendocárdica. Es el T aplanado. Puede haber cualquiera de estas formas en una isquemia de un corazón. En la toma del electrocardio. Así de fácil. Miren, sin elevación de CT. Síndrome coronario agudo con elevación de CT. Y acá es síndrome coronario agudo sin elevación de CT. No hay elevación del ST. No hay elevación del ST. Y acá sí que hay elevación del ST. Entonces, miren la elevación del ST. Entonces, esto vamos a usarlo frecuentemente ustedes en la parte clínica cuando vean a los hospitales. ¿No? O elevación de CT y sigue elevación de CT acá los médicos. Acá no hay elevación. Acá sí hay elevación. Síndrome coronario agudo sin elevación de CT, síndrome coronario agudo con elevación de CT. ¿No? Acá es nuevamente para ver, estas son las ondas Q que les decía, necrosis, acá hay infarto, acá hay infarto, cuando de psicosis, acá son solo lesiones. ST elevado, ST no elevado, ST elevado, ST elevado, ST elevado, la mayor parte de ST elevado. Sí ven que el electrocardiograma. Acá con sin ST elevado. Miren, el ST al contrario, acá debe ser con AST el deprimido. Acá dice síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Pero debería decir con depresión del ST. Así van a ver el electro. Así de bonito, que son imágenes grandes que se puede utilizar. ¿Ya? Nuevamente, ahí hay más electros. ¿No? Miren, los primeros minutos de un infarto, la fase aguda, una fase subaguda, una fase acrónica que está mejorando, y acá de un infarto activo. ¿Por qué digo infarto activo? Porque acá está la onda Q. Miren, acá está la onda Q. Acá hay onda Q. Es un paciente que ya tuvo su infarto activo, no es reciente. No es reciente. Entonces están haciéndome otra vez un esquema. Es reciente. Pero hay electros, esto ya es un poco más clínico, donde se ve la localización del infarto de miocardio. Esto ya lo van a hacer más en la parte clínica, para ver si el infarto es anterior, se ve en el 1, en el 2. Si el infarto es inferior, se va a ver en el 2, en el 3 y en el ABF, la presencia de ¿qué? La onda Q, o ABF que el ST. En el 2, en el 3 y ABF inferior. Lateral alto, cuando es en el 2 ABF y ABL. Dental, cuando hay cambios en el 1 y B1 y B2. Anterior, cuando es donde el 3 y B4. Lateral, B5 es lateral extenso, distal.
posterior hasta la terapia. Esto ya es un caso, pero es una parte clínica. Siempre se usa para los electros 14 derivaciones. Esto de sensibilidad y especificidad, hubo una época a todos los residentes se les dio por usar. Tenían que tomar un electro cada 3 horas al paciente y empezaron a ver. Hay sensibilidad, no era infarto, por el cual el criterio UST, elevación en 2 o más derivaciones. Es decir, esto no se está usando mucho. Vamos a pasar, no es tan importante. No es tan importante. No se está usando ahorita esto de las probabilidades que ya no se usan. Y se usa el diagnóstico como de enzimas. ¿Qué enzimas se utilizan más frecuentemente? CPK, total. No se olvide que estas sustancias se encuentran en el músculo esquelético y cardíaco, por eso es que lo usamos, este tipo de análisis. ¿Por qué? Este tipo de CPK tiene creatinofosfato, tiene peso molecular alto, va a tener una elevación informaléptica, su sensibilidad es del 80% y especificidad del 40%. Esto más se usa como screening, no tanto para diagnóstico. A comienzo, hace años sí los usábamos para diagnóstico. Este CPK-NB es más preciso, ¿no? Es similar al CPK, pero se correlaciona bastante con un síndrome coronario agudo. Con una pequeña elevación del CPK-NB en sangre es sugestivo de infarto de miocardio. Más del 5% de la totalidad tiene una sensibilidad de a las 4 horas menos del 25%, menos de 4 horas, a las 4 horas 40-70% de sensibilidad de infarto, de las 4 a las 12 horas 60-100%. La especificidad no es mucho, lo importante solo es del 85 a 100%, entonces no es definitivo, ¿no? Es más diagnóstico para un reinfarto. Esto es lo que más se usa. Aprenden ustedes la troponina T y la troponina T1. Ustedes van a ver que esto es el diagnóstico que se hace en todos los hospitales y la mayoría de centros clínicos, ¿no? Porque son específicos del músculo cardíaco. Se elevan a las 4 horas, tampoco, si llega un paciente con infarto de 2 horas, yo no le voy a mandar troponina, no va a haber troponina positiva. Y recién se elevan después de las 4 horas del infarto. Y permanecen altas hasta 14 días, desde los 6 hasta los 14 días. Esto es importante que se tenga esta teoría. Un paciente que llega con infarto de menos de 3 horas, no le mando troponina. Es importante, no me va a dar nada. A las 4 horas recién tengo un efecto del 50% de positividad. Después de las 6 horas tengo 75% de positividad. Después de las 12 horas sí me da un diagnóstico definitivo. Es importante porque va a ser un marcador del infarto de miocardio de un 75% y de repente más. Porque hay falsos positivos también, pero hay algo inestable. Para el falso positivo, no todo en medicina es ley, no todo en medicina. La mioglobina es otra enzima que se emplea, se eleva de 1 a 4 horas de infarto. Ese tiempo inespecífico por cuanto a la distribución en el organismo. No tiene valor después de las 6 horas del infarto. No descarta, es que sea negativo de hemoglobina, no descarta que habría habido infarto. Pero su elevación de estas hemoglobina es muy temprano cuando hay infarto. Entonces sirve para la admisión del paciente, pero no, ya no nos sirve para nada. Hay también biomarcadores que están saliendo, ¿no? Con elevación de troponinas. Pacientes de alto riesgo se emplea esto, elevación de las troponinas, que compara con CKMB, son riesgo intermedio, y pacientes con elevación elevada de CKMB son de bajo riesgo. Con elevación de troponinas a CKMB altísimo riesgo, ¿no? Ya son comparaciones ya de análisis conjunto, ¿no? Otro de los métodos que nos va a dar un infarto y del que bastante empleamos es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a ver cómo se está moviendo el ventrículo izquierdo, cómo se está moviendo
derecho. ¿Cómo se está moviendo el septo? Si vemos nosotros lo que se llama una hipoquinesia, poca movilidad, está comprometida. ¿Qué parte del superior del hemisferio del ventrículo izquierdo? ¿Qué parte del septo está comprometida? Entonces esto me da una sensibilidad del 85 al 92%, una especificidad hasta el 96%. Un estudio negativo del eco tampoco me descarta un síndrome coronario. Y es importante, tiene sus limitaciones. Entonces, el eco también depende de lo que es disponibilidad. Primero, de que haya equipo en el centro que trabajo. Segundo, que haya pues, el costo para comprar un buen eco, porque hay ecos hasta de $5,000 que no nos dicen nada. Y depende de la persona que lo hace. Esto yo lo repito a cada rato, no manden a hacer un ecocardiograma a un lugar que no les va a dar un buen diagnóstico, porque tiene que tener un buen equipo, un buen médico. Nunca reciban un ecocardiograma informado por un médico. Hay muchos centros que están informando porque no los médicos por el costo. Una ecografía, ustedes les sale costando en cualquier sitio 40 soles, hasta en el hospital tiene un costo así, que les cobran 20 soles. ¿Quién lo hace? Miren quién lo firma. No reciban, no está firmado por un radiólogo. Se tiene que hacer la importancia necesaria. Hay que cuidar la población. Otra de las pruebas que se usa también es la prueba de esfuerzo, que consiste en subirlo al paciente en una faja eléctrica o en una bicicleta. Nosotros sospechamos de un síndrome coronario, lo subo ahí, le pongo su tensiómetro para medir la presión y le pongo los cables hasta un monitor cardíaco para ver cómo está su electrocardiograma. Los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo están indicados recién hacer los testos de las 12 horas y bajo medida de seguridad. Nunca le hace un índice de esfuerzo inmediato. Los pacientes de bajo riesgo sí lo pueden hacer, un paciente de salud, pero ahí me va a indicar si el paciente tiene alguna molestia, le corto la test de esfuerzo, no sigo haciendo. Este es el sting que les tenía guardado. Un sting es así. Yendo yo con mi catéter, y acá en los catéteres está el mismo globito que antes se ponía para aplanar las placas, pero ahora en lugar de encima del globito antes venía un resorte. Ahora ya cambio, ahora es así, una malla, ya. Esta es la malla. Viene así, inflo mi globito, esto lo he puesto, por supuesto, el catéter está por demorado, por radial. Llego acá a la placa, lo inflo, y luego 3, 4, 5 atmósferas, porque viene con un aparatito que sirve en atmósferas. Inflo mi globo, 3, 4, 5 atmósferas, de acuerdo a le doy un poquito más de la luz parecido a la luz normal. Y si inflo mi globo, dejo el stent dilatado y saco mi catéter con el globo. Desinflo mi globo y saco mi catéter. Queda así el stent. Estos son los famosos stents. El stent de estos está costando $4,000. El tipo de material que tiene. Miren ustedes, viene así, una vez que lo dilataron ya se queda así. Ya no puede ser comprimido. ¿Se dan cuenta la diferencia de la rinoplastia que hacía? Acá ya la placa ya no puede invadir porque la luz queda protegida por este mecanismo. Es un stent que queda implantado. Estos stents se pueden poner 1, 2 o 3. Más no. Si necesita más el paciente, si está con un infarto múltiple, ya recurro a cuál recurro, a los puentes. El puente aortocoronario. Y si no picarla a la aorta, agarro una vena de la pierna o del brazo, golpeo la vena, porque la vena no se le puede poner directo. Ustedes saben que tiene válvulas. Le pone una vena directa, no pasa la sangre. ¿No? O pasa hacia un lado y no pasa al otro. Esta vena ya está volteada, las válvulas quedan afuera. La válvula se voltea, se pone por la parte lisa. Se une a la coronaria, acá está la necrosis, se une después de la necrosis, pero siempre tomando la vena aorta la sangre. Son los famosos puentes aortocoronarios. O también se pueden sacar la mamaria. Yo tomo de la mamaria y saco
de las dos formas se pone que tú puedes autocoronar. Es la de este esfuerzo, ¿cómo se hace? En la faja. Toma acá, pone los cositos o se ponen unas plaquitas pegables acá y acaba un monitor y aparte le voy tomando la presión arterial. Hay sistemas automáticos que hacen eso, se llama el famoso test de esfuerzo. Este es el cateterismo. Un polo femoral llegó acá y llegó a las arterias coronarias. Ahí pasa autocoronario. Esto ya lo hicimos. Esta es otra de las cosas que faltaba que conozcan. Cómo se hace la implantación de un marcapaso. El marcapaso se pone debajo de la piel, entra por la vena subclavia, y llega hasta el ventrículo derecho. Este aparatito lleva los impulsos cardíacos al corazón. Es unipolar. Hay otros que son bipolares. Uno va a la aurícula izquierda y el otro al ventrículo derecho. Se puede colocar acá, o se puede colocar en la parte debajo de la piel, nomás. En la foto ustedes van a ver, cuando le pidan una radiografía, van a ver así. Este es por ejemplo, un bipolar. A ver, los dos catéteres. Uno va a la aorta, a la aurícula, el otro va al ventrículo derecho. Esta es la imagen. Vamos a descansar 5 minutos para hacer la parte final que nos corresponde hacer cardiopatías congénitas hacia. Descansen 3 minutos y arrancamos. Estamos dentro de la hora. 6 minutos, vayan a tomar agua, ¿no?
Esa es la última parte que nos corresponde. Es referente a cardiopatías congénitas. Estas cosas no se preocupen, digamos rapidísimo. Ustedes saben que dentro de las, aparte de las cardiopatías adquiridas, hemos dicho que algunas son congénitas. Dentro de las congénitas, algunas que se nace con algún daño. Dentro de estas tenemos las cianóticas, las que nos producen cuadros de cianosis frecuente, y las acianóticas, los tipos de cardiopatías. Nosotros hoy día vamos a hablar más de las acianóticas, nada más. Vamos a hablar de las tres importantes que son las acianóticas. PIA, EIB y PCA, lo más importante. Y estas nos dan cortocircuito izquierda-derecha. ¿Por qué se llama así? Porque ustedes saben que la mayor presión está en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda. Y de ahí va a pasar la sangre si hay una comunicación interauricular, la auricular derecha, y si hay una comunicación interventricular, el ventrículo derecho. Y si hay una persistencia del ductus arterioso, o ductus arterioso llamado también PCA, la aorta va a pasar hacia la pulmonar, porque la pulmonar tiene mayor flujo. Eso es todo. Acá tienen una circulación normal esquemática pulmonar entre la arteria del corazón derecho y corazón izquierdo. Tienen las venas coronarias, la vena interventricular, ventrículo derecho, auricular derecha, ventrículo izquierdo, auricular izquierda, en la aorta, en la circulación, ¿cómo va? Esto ya ustedes lo conocen. Circulación completa. ¿Qué son cardiopatías congénitas? Como su nombre dice, son lesiones anatómicas. Va a tener una o varias de las 4 cámaras cardíacas. También se pueden alterar los tabiques que los separan, saben que hay tabique interventricular, interventricular, ¿no? O válvulas o tractos de salida, ¿no? 8 de cada 1000 nacidos siempre tienen este tipo de una cardiopatía congénita. Muchas veces estos niños llegan a ser mayores y no tienen el trato en su juventud, deben ser tratados si es necesario en su edad adulta o en su edad muy madura. A veces nosotros encontramos de casualidad, como yo lo hago, un CIB en un paciente de 60 a 65 años. Pero si este paciente ha tenido operaciones, ha trabajado toda su vida, no necesita tocarlo. Si tiene molestia, sí. Pero si tiene este paciente ha trabajado toda su vida, 60 años sin producirle problema, ¿para qué lo toco? Sin embargo, hay coleguitas, llega a sus manos, pues no debe esperarse, esto no debe esperar un día, no asusta. Entonces, esto hay que ser muy conscientes y hacer una evaluación muy veraz, que si el paciente de veras necesita. Yo recibí una paciente hace 5 años, en un hospital de Chile me habían dicho que debía operarse, así lo tiene un CIA. ¿Para qué te lo vas a tocar? ¿Tienes alguna más? No, yo vino por otra cosa y me quieren operar. Ya no tengo 5 años y la paciente no tiene ninguna molestia. Ahora un poco de digital para controlar su frecuencia, nada más. Eso tenemos que saber evaluarlo. Actualmente, pues, las cardiopatías congénitas se detectan muy rápido. Nuestros hospitales, nuestros centros de salud, los centros de primer nivel, los centros de salud que no son hospitales, ya tienen médicos, tienen pediatras, entonces pueden detectar, ya saben escuchar un soplo, ¿no? Estas cardiopatías pueden, si lo detectamos temprano, no pueden ser corregidas, si requieren, ¿no? No requieren, ¿para qué tocamos? Pues hay varios tipos de cardiopatías, hasta 50 tipos podemos encontrar. Se presenta a partir de la 6ª semana, por lo general, el siguiente. Algunos a los días, otros a las semanas, para la consulta y recién de la soplo, ¿no? Y, sin embargo, estos nacieron así, a veces no son detectados por el médico que recibe al bebé, ¿no?
existía esta cardiopatía y recién nosotros después de unas semanas, cuando van a su consulta, el pediatra le detecta y lo manda al cardiólogo. Las causas a estas cardiopatías se desconocen. Hasta ahora algunos han tratado de escribir en libros que se debe a varias causas, pero todavía sigue siendo desconocida algunas deficiencias. ¿Por qué se presentan estas cardiopatías en los pacientes? Ojalá que en un futuro haya más estudios que ya podamos decir con fehaciente no se presenta por esto y se pueda evitar y así no tener un hijo con cardiopatías. Aunque ahora, con el famoso ecocardiograma se puede tener. Algunos padres caprichosos quieren tenerlo a su hijo porque se lo tienen. A veces son cardiopatías de las masas agresivas que no se pueden operar. ¿No? Pero han habido problemas en este tipo. Es muy discutible también. Acá tiene que ver mucho la formación pero porque amigos se pierden. ¿No? Y si no es seguridad, nadie le puede dar seguridad. Por lo general, estos niños cardiópatas nacen de padres que dicen de 18 a 35 años. No hay edades jóvenes, antes se achacaba que muy jóvenes tienen complejo, no es tanto así. No puede haber antecedentes familiares, cardiopatías congénitas, ¿no? Nacen niños con alteraciones cromosómicas, como ustedes conocen, muchos niños con el síndrome de Down, que van a tener frecuentemente, no total, CID, publicaciones interventriculares. Y un niño con Down vive años ahora. Antes un niño con Down no le damos 10 o 15 años de vida. Ahora hay niños que Down que son hasta empresarios. 20 años, no, ahora viven más de 40. La medicina los hace vivir mucho más tiempo. Muchas veces se corrige su cardiopatía, viven mucho tiempo. En Europa hay un restaurante administrado y servido por niños y niñas Down, por jóvenes y señoritas Down. Entonces, se dice que puede haber factores maternos como la diabetes, el alcoholismo, el lupus eritematoso sistémico, los pacientes que tienen fenilketonuria, la rubiola sí está demostrado que produce problemas de cardiopatía. En otros casos, la ingesta de drogas durante el embarazo también se achaca, el uso de anfetaminas, ¿no? El uso de dantoína, se usa para como tranquilizar el tetival, ¿no? La antimetadiona, el litio, los esquizofrénicos, la talidomida. Esto sí ha demostrado que con frecuencia produce niños con cardiopatías. El factor de herencia está bien discutido, está muy discutido. Ustedes de repente dicen, ¿por qué no propone acá anfetaminas? Es que nosotros no consumimos anfetaminas. Les apuesto que acá más de uno ha consumido anfetaminas. Anfetaminas nosotros consumimos antes de estudiar. Nos quitaba el sueño y el apetito y estudiábamos. Éramos sabios, porque nos amanecíamos. Y a las 2 semanas nos olvidamos. Y hay gente joven en esa época de medicina que por tomar anfetaminas perdieron la carrera, porque les daba y esto ahora se consume igual. Hay un producto que se vende por bajo, es igual, y otro no sé cómo se llama, que a uno le achacan poderes extraordinarios. No es más que una leche de soya con anfetamina. O sea, el paciente lo despierta, ¿no? Le quita el apetito y si está enfermo lo despierta, porque es un estimulante neurológico. Alto estimulante, pues, uy, que bien ha hecho, le salvó la vida, no podía ir, no podía caminar, ahora quiere irse al mercado, están sobreestimulando, esto no es tratamiento, y al mes murió. Ustedes pagan muchas veces por estos productos que están vetados en Estados Unidos y en otros lugares, son los que se producen en México, donde no hay control, nos vienen a vender acá por bajo, eso no se puede vender en farmacias, ya saben. Importante que sepan. Pues, ¿cuáles son las importantes cardiopatías que tenemos? Es decir, C y B.
es una comunicación interventricular, es propiamente una ventana o agujero en el tabique interventricular y va a permitir en sangre desde el ventrículo izquierdo que más presión al derecho de menor presión. Entonces, por eso se llaman a los cortocircuitos de izquierda a derecha, porque va a aumentar el flujo de la sangre pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. La arteria pulmonar lleva sangre, lleva sangre sin oxígeno, está llevando sangre oxigenada, ¿no? Este defecto del tabique interventricular puede ser único o múltiple, puede presentarse uno o dos, puede presentarse formando parte de otras cardiopatías también, por ejemplo, CIB les decía la vez pasada, no la vez pasada, sino ayer nomás hablamos de ahora, o una estenosis mental, les decía que es el fenómeno de Eisenmenger o el síndrome de Eisenmenger, ¿no? CIB o estenosis mental, ¿no? Y hay como efectos secundarios, hay hipertensión pulmonar secundaria. Entonces, el tabique interventricular consta de un tabique membranoso, un tabique central a las válvulas auriculoventriculares, un tabique trabeculado central y un tabique de salida infundibulada. Entonces, en cualquiera de estas partes del tabique se puede presentar este tipo de ventana, ¿no? Entonces, los más frecuentes son el tabique membranoso y el primer tabique, ¿no? Este es el más frecuente. Hay otros que son cercanos que reciben el nombre de tabiques perimembranosos. Acá tienen ustedes las 4 tabiques que se pueden presentar: un infundibular, un papilar del músculo del cono. Acá tienen un perimembranoso, ¿no? Un perimembranoso. Pues tienen ustedes un CIB de músculos marginales. Acá voy a ver acá estas ventanas pequeñitas, ¿no? Podemos tener musculares centrales acá, más pequeños. Podemos tener el septum, acá no se ve el septum, pero es el septum, ¿no? Y los musculares apicales, esa parte casi de la punta. Estas son pues las principales presentaciones de los CIBs. Okay. Ya vieron que no es uno solo, es su presentación, 4 formas de presentación son las básicas acá: tabique membranoso, el tabique membranoso cercano a las válvulas, trabeculado, la parte central, tabique de salida infundibulada cerca a las válvulas sigmoides. Entonces, estas son las principales presentaciones. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Así como en las coronarias tenía un tratamiento que existe antes que se hacía la operación. Se entraba y se cosía. Se ponía un parche de una membrana o se ponía una telita de teflón, se cosía ahí, que era muy grande la ventana. Ahora, cuando a niños se le pone el Amplatzer, ¿qué es el Amplatzer? Acá están viendo ustedes. No es así su forma. Su forma es alargada, porque esto va en un catéter. En un catéter va alargado, pero ya tiene esta forma. Así está preformado. Se pasa el catéter por el CIB, que lo pasa de derecha a izquierda, ¿no? Y se empieza a soltar el catéter progresivamente, se empieza a soltar. Se forma después este botón. Cuando yo dejé esto ya en la parte izquierda, avanzo a la parte derecha y suelto el resto y jalo mi catéter. Entonces esto se suelta, se hace así como un botón grande y un botón chiquito, o botones chiquitos, como un resorte, y se pegan en la ventana. Van a cerrar la ventana. Pero esto sirve para ventanas chicas. Una ventana muy grande o un agujero grande no trabaja esto. Ya tengo que entrar a operar, lo suturo unido con postura continua o le pongo un parche. Pero esto sí sirve bastante para CIBs o CIAs pequeñitos, el famoso C. ¿No acuerdas? Así es, esto
eso va alargado en un parte se metía alargado. Si no, no se podía meter por la arteria femoral. Si ya se forma, sí, porque está hecho su fabricación para que se haga, tome esta forma. Los implantes están hechos pues, es un material inteligente, ¿no? Hay lentes ahora de que usted lo puede doblar de varias formas y después vuelve a tomar su forma normal. Lo traía para que sepa lo que es una implantes. Entonces depende del tamaño del cortocircuito. Si ve pequeño, si no produce problemas, no se puede nada. Porque el niño está como un asintomático, ¿para qué lo voy a operar? Solo con la junta tiene nosotros, no lo toco. No, pero los medianos cortocircuitos sí lo pongo en una clase, ¿no? Porque ya me va a dar un problema de insuficiencia cardíaca congestiva, son los niños que presentan problemas bronquiales frecuentes. O sea, cada día tengo que empezar a operar. O me pongo a clase, los opero. Cielo abierto se llama, ¿no? Para que le pongan un parche o una ¿no? Porque estos niños ya van a tener fatiga. Me viene la mamá a los 3, 4 años. Mi hijo no puede comer, mucho se fatiga. Tiene sudoración al comer, ¿no? No se desarrolla. Tiene frecuentemente procesos bronquiales. Hay que operar. Contraer un CIB grande, pues ni pensar con los circuitos tempranamente hay que operarlo. Los niños no solo van a tener bajo peso, sino tienen taquicardias, taquimias, fatigas, no pueden comer tranquilamente, el cerebrito no puede lactar, hay un promedio ponderal bien disminuido, ¿no? Y si son estos CIB grandes, para producir la hipertensión pulmonar, pues no debo dejar que desarrollen. Estos niños deben operarse muy tempranamente, ¿no? Para disminuir este cortocircuito y darle no esperar que llegue al síndrome de Eisenmenger, ya lo tratamos, ¿no? Entonces, que cianosis severa, disney, fatiga, para darle una mejor calidad de vida futura, porque si este niño lo dejo desarrollarse, tiene una hipertensión pulmonar severa y ya no se puede operar. Es otra de las cosas, ya no se puede operar. Entonces estos niños hay que tratar de que sean operados tempranamente. Como diagnóstico tenemos el ecocardiograma, aparte de la clínica que yo le hago, ¿no? Diagnostico el sonco, tomo el electrocardiograma, me va a dar cavidades grandes, no veo el CIB, por supuesto, que no electro, ¿no? Pero me va a dar arritmias, me va a dar la sintomatología, me va a dar un latido hiperdinámico en la punta, un dolor sistólico, ¿no? Un frémito sistólico, un retumbo diastólico. Entonces estos son los principales signos que voy a tener en mis pacientes. Hay que siempre diferenciarlo de una regurgitación mitral ortoculpida, una insuficiencia, ¿no? Un ductus anterior, pues un CIA, un defecto de canal auriculoventricular, una doble salida de la derecha del tronco, o troncos, ¿no? El pronóstico, pues, si son pequeños, al primer año de vida se cierran. Nunca adelantarse. Ustedes reciben un pacientito con un CIB que es pequeño, no someterlo, porque a veces lo llevan las madres el pediatra, 2 años, 4 meses, 6 meses que le hagan eco. Ningún ecocardiografista le hace eco porque el niño llora, no se deja. Entonces tiene que venir al anestesiólogo, ponerle su Biblia. Entonces hay mucho maltrato. Yo cuando recibo estos pacientes digo, 6 meses, no le va a pasar nada en 6 meses. ¿Tiene alguna molestia? ¿Planta bien? Sí. ¿Toma bien su leche? Sí. ¿Para qué lo voy a molestar? Llévelo, 6 meses me lo traigo. Me lo traigo en 6 meses. Hacia cerrado. Digo, de acá lo veo al año viene ya lo hizo. Pero si sigue persistiendo ya recién empieza a hacer los tratamientos. Hay que maltratar tampoco a los bebés, hay que tener mucho cuidado. En tiempo medio sí, de evolución pues hay insuficiencia cardíaca. Esto sí hay que empezar claramente a hacer tratamiento así se mantiene un poco con la hipertensión pulmonar que puede desarrollar grave, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Es importante que hacer una buena evaluación, ¿no? Entonces,
¿saben? De pequeño pues, se cierran, tamaño grande. Hay que darle muchas veces digital y diurético hasta que se opere, ¿no? Si no va a haber un cierre espontáneo o si espera la operación. Pero ya la técnica, ya saben que es un cierre o lo que les decía antes, el famoso cáncer, está de moda ahora que se está poniendo, ¿no? La técnica en sí consiste en el cierre cuando es grande o un parche, ¿no? O tiene una sutura, les decía directa. La tenemos ustedes que se preparan para que escuchen cómo se escucha un sonido que nos falló ayer, desgraciadamente. Este es todo lo que necesitaremos. Así es el soplo de tipo áspero, ¿no? Es un soplo de tipo áspero. Igual tenemos nosotros, así como hay CIA, C y B, tenemos el CIA. CIA es un agujero alto de las aurículas, ¿no? Va a permanecer abierto entre las aurículas, permite igual la sangre, el paso de la cavidad izquierda a la cavidad derecha. Entonces va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces también se va a incrementar el flujo pulmonar. Es igual sangre parcialmente oxigenada, lo que no es bueno. Entonces, ¿cómo se clasifican estos resultados? Ostium segundo y ostium primo, y el tipo xenómenos. El ostium segundo, cuando está situado en la parte central del tabique, esta es la mayoría, 50-50% de entonces ella va a presentarse así. Hay que diferenciar este tipo sea del foramen ovalo permeable, es otra cosa que se permanece durante la gestación, cuando está el niño en la fetal, ¿no? Es diferente, no tiene nada que ver con CIA. El ostium primo, situado en la parte baja del septum, ¿no? Encima de las dos valvas, ¿no? Y se asocia a una hendidura de la válvula anterior mitral, puede producir esto una insuficiencia renal con la cercanía, ¿no? Siempre estos ostium primum están asociados también, así como el CIB que estaba asociado al síndrome Down. Estos ostium primum están asociados hacia los niños de síndrome Down a veces, ¿no? Entonces, muchas veces hay ostium primum y hay CIB también en los Down. El otro, que es decir, tipo C-novenoso, se presenta junto, cerca a la desembocadura de la vena cava superior o de la vena cava inferior. Esto por lo general va a seguir de manera que en su anómalo parcial 10% se acompaña de otras cardiopatías completas. Acá ven ustedes los dos tipos. Tipo C-novenoso, cerca a la vena cava superior, este bronquium secundum y los en los tres tipos de ventana que se presentan en CIA. La mayoría de estos CIA son de tipo asintomático. Cuando tienen síntomas, ya estamos hablando de que puede haber un problema del tipo arterial pulmonar, ¿no? Y en estos niños que tienen estos CIA, es frecuente encontrar problemas respiratorios con la ubicación.
a ver fatiga, isquia, ¿no? Cuando el cortocircuito es grande, cuando la ventana es grande, si no tampoco permanece en esa sensibilidad. Si un circuito es una ventana pequeña, no va a presentar ninguna molestia secundaria. Si es grande, va a presentar también arritmias, ¿no? Y es grande, va a presentar también retraso en su crecimiento físico del niño. Como diagnóstico diferencial, nos va a dar el CIGA, nos va a dar el tamaño del CIGA. El GECO ha venido pues a ser una herramienta muy, muy interesante, aparte que hacemos nosotros la tecnología, un soplo cardíaco, muchas veces es un soplo leve, si es pequeño el CIGA, y si es un soplo con activo hiperdinámico, ya vamos a tener en cuenta que es un CIGA grande. Entonces, con la ocultación vamos a ver un soplo que puede ser de 2, 3, 4 en foco pulmonar, el doblamiento fijo del segundo ruido, un soplo tensionostórico, un movimiento vídeo, cuando hay una ventana muy grande, muy grande. El ecocardiograma, pues, nos va a descartar una comunicación interventricular, un sistema, o una lactoventricular. El pronóstico, no son pequeños, excelente. Ni siquiera se operan, ¿no? Se cierran espontáneamente en el 87-90% en el primer año de vida. Cuando es un poquito grande el CIA, va a presentar degeneración auricular, decía que presenta las líneas flatter, ¿no? El tipo supraventricular, 13% de los pacientes, ¿no? Incluso en edades a los 30 años, porque a veces permanecen asintomáticos o no son descubiertos en edades tempranas. Pueden producirnos embolias, que se llaman, ¿no? Pueden ocurrir embolias, es lo riesgoso. Cuando hablamos de embolias decíamos que puede haber trombos en el cerebro o en miembros inferiores, ¿no? Ese es lo riesgoso. Y si dejamos, y el CI es grande, vamos a ver situaciones como las severas que nos hacen perder la oportunidad de que este niño sea óptimo. ¿Cuál es el tratamiento? Hacer el cateterismo terapéutico con el cierre con una PATS, ¿no? Cierre del SIA, ¿no? Cuando es ya de moderado a severo. Entonces, se le hace el cateterismo terapéutico y se le hace la colocación de la PATS, porque no se le va a hacer un estudio para después poder ponerle la PATS. Después tiene que ir el médico ya el hemodinamista con la PATS normal. Entonces acá hacemos un cateterismo, actualmente ya se hace un cateterismo terapéutico. Antes, cuando no había ambulancia, se hacía solo un estudio. Después el paciente era operado, ¿no? Entonces ahora no. Entonces, los pacientes entran a la cirugía cuando ya es muy... El cateterismo cuando la ventana es grande, de que se le parche o cierre. Entonces con esto se trata el CIA. ¿Cómo escucho un CIA? Que se escucha diferente al sentimiento. Otra de las anomalías que tenemos es el ductus arterioso persistente. Con esto terminamos, ¿no? Acá pues se trata de que un vaso conecta la aorta con la arteria pulmonar.
que lleva sangre venosa con la aorta que lleva sangre arterial. Entonces, es con la arteria pulmonar la que se conecta. Entonces, estoy acá frente a un ductus arterioso, con la arteria pulmonar. Entonces, estos, al nacer, el niño, el ductus arterioso, ¿por qué se llama persistente? Porque el ductus arterioso está en la etapa vital. Como el niño no respira, tiene el ductus arterioso que es compensatorio. Entonces, no se olviden que el niño no respira. Al nacer el niño respira y este ductus debe cerrarse. No se cierra cuando los niños nacen, la mayoría de no se cierra, por eso se dice ductus arterioso persistente, ¿no? Entonces no hay cierre espontáneo. Muchas veces nace el niño y a los pocos días se cierra, ¿no? Pero cuando no se cierra, va a permitir sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar. Una de mayor presión, una de menor presión. Siempre están igual con CIA, un CIB, un CIB. ¿No? Entonces va a pasar sangre mezclada, sangre oxigenada, a una parte que no es oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? En estos niños va a haber prematuridad. Esto se va a deber muchas veces en el asistente, se debe a una infección como viola y la madre durante esto sí hay varios estudios. O puede ser una enfermedad genética hemofamiliar, ¿no? O cuando el niño nace en mucha altura. Entonces el niño nace y no encuentra oxígeno, entonces el ductus permanece. No encuentra oxígeno. El niño nace en un ambiente que no hay oxígeno, entonces no se cierra, sigue tomando oxígeno de la arteria aorta. O puede ser en otros casos, digo yo, en medicina, con los ductos pequeños, cuando no hay ninguna sintomatología, no lo toco, me va a dar un simple soplo inocular, ¿no? Cuando el niño tiene ductus y aparte es prematuro, es un problema terrible. El ductus es grande y el niño es prematuro, nace con un problema de distrés respiratorio terrible, sería tanciano. Si hay membrana y harina, esto puede ocasionar insuficiencia cardíaca o bien muerte en los niños. Muchas veces el pediatra se queda, o el neonatólogo se queda con el niño a las horas fallecidos, frustrado. ¿Qué pasó? Así es culpa de él, un niño que nació así. Otras veces, si el ductus persiste, puede desarrollar a través de los años, o días, insuficiencia cardíaca congestiva. Si presenta infecciones en el aparato respiratorio frecuente, o simula un cuadro bronquial persistente, taquicardia, incavidad, fatiga si los ductos son grandes, gruesos. Y va a haber un retraso en los principios. Entonces, si esto un ducto, si es grande, va a causar mucho problema. Este ducto se le llama también el gran simulador, se le decía, ¿no? Porque va a simular cualquier cuadro clínico y los pediatras te alocan. Si no le saben descubrir a tiempo, se alocan. Por la puro suroquímico se sabe, Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con el eco. Y aparte, yo soy buen luego escucho un soplo y maquinaria en el segundo o tercer espacio pulmonar izquierdo, ¿no? Un soplo y maquinaria y hasta que eso taquicardia, taquidia, y es grande insuficiencia cardíaca. Puede haber un pulso arterial severo, saltón, acostumbres de pistolas para poner el pulso, no están acostumbrados a poner el pulso, es importante. En este tipo de niños o adultos se encuentran presiones diastólicas altas y las diastólicas bajas. Entonces encuentro presiones diferenciales altas entre la sístole y la diástole, tan igual como la valvulopatía aórtica que hablábamos, ¿no? Entonces hay un pico sistólico elevado y hay un escape diastólico. Entonces esto, acuérdense que se puede escuchar también en especies. El soplo es de tipo continuo y maquinaria, que no haya mucho al espacio de la escápula, como
vamos a escuchar el soplo sistodiastólico, porque se llama soplo imaginario. El tratamiento de estos niños, cuando son bebitos, se lo puede tratar con indometacina y se cierra. Hay muchos lactantes que son asintomáticos, porque tienen ductos delgaditos, ¿no? Y no necesita que cierre, a veces cierra solo, a veces no. Puede permanecer toda su vida sin provocar un problema. Se van a encontrar pacientes adultos con ductos que no necesitan tocar. Pueden tener cirugías y los gruesos, ¿no? Que ya van a comprometer al niño y van a producir también la famosa hipertensión pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar severa, ya dejó de operarse este niño, ya perdió, como se dice, el tren. El cateterismo terapéutico, ¿qué se pasa? Consiste en un dispositivo así como el vieron en la Adaptación, se pone COLI, se llama, es como un botón también. No se puede poner el implante. Ya vieron cómo es el implante, se pasa productos, así lo cierran. Hay que tener cuidado porque hay muy delgaditos que pueden romperse y terminan en sala de operación. Que cuando se ponga un ductus acá, hay que tener un implante acá, hay que tener mucho cuidado. Incluso los cirujanos tienen miedo, porque le preguntan al eco cómo están las paredes del ductus. Este es el ductus. Y acá de la arteria aorta a la pulmonar. Pues, ¿qué hace el cirujano? Primero entra y toca su ductus. Amarra acá, le pone puntos en aorta, puntos, incluso le pone varios puntos. Cierra sus puntos y le así, porque a veces se da el caso que cortan acá, solo teniendo acá como un simple amarre, y esto se suelta y el sangrado de aorta es brutal. A ver, deténgalo, muere a veces el paciente por eso. Estas operaciones que les parece que esta técnica solo consiste en cerrarlo, a veces no. Un cirujano que no tiene experiencia lo cierra así, está cortando y se está amarrándolo nomás. Y acá por la presión a veces que hay, se rompe la piel y termina el sangrado. Entonces esto no es nada fácil. Por más que es una pequeña arteria, pues hay que ver el largo y el grosor de la arteria. Las arterias cuando tienen mucho tiempo se adelgazan, es un problema. Entonces lo que hace el cirujano es poner sus puntos acá y poner sus puntos acá. Empieza primero a cerrar con puntos esta aorta y después recién se hace un prédico igual siempre. Entonces ese es el problema del ductus anterior. Con eso terminamos. Va a dejarles con un soplo de maquinaria. Bueno, con esto terminamos la parte de las neuropatías congénitas que no corresponde. Cada mañana terminarán por la chupinita y el examen es el día. Nada del otro.